Silvia de Castro. Profesora Silvia es psicóloga y psicoanalista, profesora de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional, y en esta ocasión nos va a presentar una ponencia que se llama Una apuesta incierta, Freud y la religión. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo preparé un texto que les voy a leer, espero que no les resulte pesada la lectura. Bien, el título, como ya lo anunciaron, es Una apuesta incierta, Freud y la religión. El título de mi intervención alude a la apuesta de Freud por el triunfo de la ciencia sobre la religión. Una apuesta incierta. Es la apuesta a la que Freud da cuerpo en su texto El porvenir de una ilusión, cuya ubicación en el curso de la obra freudiana, lejos de ser una anécdota, nos advierte bien cuáles eran las preocupaciones del fundador del psicoanálisis en ese momento, cuáles eran las cuestiones fundamentales que se jugaban para el psicoanálisis mismo. El texto está antecedido por el artículo titulado ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, en el que Freud se muestra inquieto por preservar el psicoanálisis, defendiéndolo de los médicos y de la ciencia médica en general. Y está precedido, no, está poseído, posteriormente, por esa famosa y lúcida reflexión que recoge en El malestar en la cultura sobre el antagonismo irreductible entre el sujeto y la cultura, un antagonismo que él explica por el hecho de que la cultura misma se edifica sobre un sacrificio pulsional exigido al sujeto. Este sacrificio impuesto es al mismo tiempo renuncia a la satisfacción y sumisión a las leyes culturales. Se trata de un renunciamiento ineludible, porque es la condición para establecer la comunidad humana, digamos, el pacto social que los hombres deben suscribir para poder vivir juntos. Y si bien pueden vivir juntos, eso está lejos de garantizarles el bienestar. Esta discordancia entre los sacrificios y renunciamientos exigidos de una parte y la cuota de satisfacción accesible, la que les queda a los hombres luego de la renuncia, un goce que no es mucho, funda el malestar del hombre en la cultura. Entonces, como vemos, en la época a la que me refiero, 1927, Freud se pronuncia por la identidad del psicoanálisis como método de tratamiento de los sufrimientos psíquicos, a partir del cual ha podido construir una teoría sobre el psiquismo humano, y además extiende sus reflexiones de manera explícita hacia campos aparentemente lejanos de la clínica, de la psicopatología. En el ínterin nos encontramos con sus elaboraciones sobre la religión, sobre la ilusión religiosa, como él dice. No puedo menos que recordar aquí una referencia muy precisa que Freud hace años atrás sobre el valor de la obra fundante del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, en la que sitúa con claridad los alcances de su invención. Para ese momento Freud había encontrado ya que los mecanismos psíquicos inconscientes que participan en la formación de un síntoma participan también en la construcción de un sueño, de un acto fallido, de lo que él llama el conjunto de las formaciones del inconsciente, que no son exclusivamente ni mucho menos productos patológicos. Y bien, en la cita que les traigo es a eso a lo que se refiere. Dice así: el psicoanálisis deja de ser una ciencia auxiliar de la psicopatología y es más bien el esbozo de una ciencia del alma, nueva y más fundamental, que se vuelve indispensable también para entender lo normal. Es lícito así transferir sus premisas y sus resultados a otros ámbitos del acontecer anímico y espiritual. Se le ha abierto el camino hacia la vastedad, hacia un interés universal. Comprenderán ustedes que una ciencia del alma está en condiciones de referirse a los ideales, a las formaciones sociales, a las formaciones religiosas, en fin, a la cultura. En ese trayecto, así esbozado por el mismo Freud, se sitúa el porvenir de una ilusión, en el que se detiene en el tema de la religión.
No es un tema nuevo la religión en Freud. Ya había tratado el asunto de lo sacro, de lo sagrado, a partir del tabú, y había reformulado la idea descubierta por los etnólogos en relación con la doble significación del tabú, que es al mismo tiempo lo sagrado y lo impuro, un compuesto de horror sagrado, frente al cual se levantan una serie de prohibiciones que se ordenan fundamentalmente en torno al no tocar. Y Freud da el salto de la etnografía al psicoanálisis para establecer la concordancia entre la prohibición tabú y la prohibición obsesiva del neurótico. Entonces concluye: el tabú arroja luz sobre la naturaleza y la génesis de la conciencia moral. Esta concordancia es a su vez una equivalencia atrevida, pues el primitivo y el neurótico quedan situados del mismo lado. Ahora bien, la conciencia moral que a Freud le interesa es la del neurótico, en quien descubre que funciona como una reacción frente a una tentación prohibida de la que él no sabe porque le es inconsciente. Y es a partir de la conciencia moral que el neurótico desarrolla, según Freud, la conciencia de culpa. También Freud se había interesado en los asuntos relativos al totemismo, es decir, a ese sistema particular que hace las veces de una religión entre pueblos primitivos y que proporciona la base de la organización social de los mismos. De esta organización Freud destaca el lugar central que ocupan los mandamientos tabú, que ordenan respetar la vida del tótem, generalmente un animal sagrado, y prohíben el comercio sexual entre individuos cuyo clan responde al mismo tótem, la exogamia. Respecto del tótem, algo llama profundamente su atención: la intensa y extraña relación que el primitivo sostiene con él, con quien de un lado se identifica para parecérsele ganando sus atributos y de otro lado, pues por algo se establece la prohibición de matarlo, porque el amor y la admiración no van sin odio, sin el deseo de quitarlo del medio. Es a esto a lo que Freud llama ambivalencia. Freud, que se ha internado en las teorías antropológicas en boga en su época, encontrando en ellas datos divergentes acerca de si fue primero históricamente el totemismo o la exogamia, zanja el asunto apoyándose en sus hallazgos de la clínica psicoanalítica de los neuróticos, en este caso particular en las fobias infantiles a los animales. El niño encuentra en el padre un competidor en relación con la madre a quien dirige sus precoces deseos sexuales y desplaza hacia el animal la angustia que el padre le suscita por el hecho de haberle deseado la muerte. Y entonces, si el animal totémico es el padre, los mandamientos o prohibiciones tabú del totemismo que constituyen su núcleo, no matar al tótem y no tomar sexualmente mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo y con los dos deseos primordiales del niño. Concluyamos pues que el complejo de Edipo, pensado por Freud como complejo nuclear de las neurosis, arroja luz sobre el totemismo. Ustedes habrán descubierto que el texto en el que Freud desarrolla todo esto es Tótem y Tabú, y que el meollo del asunto es el complejo de Edipo, y en el centro del complejo de Edipo, el padre. Pero por ahora, lo que me interesa mostrar es el asunto que se juega en estas dos frases. El tabú arroja luz sobre la naturaleza y la génesis de la conciencia moral del neurótico. El complejo nuclear de las neurosis arroja luz sobre el totemismo. No las destaco a título de contenido, sino en cuanto al método, y para sostener lo siguiente: que las reflexiones de Freud en torno al vasto campo de la religión no fueron el producto de un interés particular y primario que él tuviera en la religión misma, sino el resultado de las preguntas que le planteaba la cura de los neuróticos. Este arraigo de los intereses teóricos de Freud en la clínica de su invención es un dato que no se puede dejar pasar. Nos sitúa en la vía de lo que se trata en psicoanálisis y nos da la posibilidad de esclarecer los dominios. Por supuesto, existe un campo que se llama antropología psicoanalítica, uno de cuyos capítulos más importantes puede ser efectivamente este de las articulaciones entre psicoanálisis y religión.
y no hay duda de que el diálogo entre las dos disciplinas puede ser fecundo en más de un aspecto. Pero no hay que descuidar el hecho de que allí donde las disciplinas se encuentran se separan radicalmente, y en el caso particular que me ocupa, psicoanálisis y antropología psicoanalítica o psicoanálisis y ciencia de las religiones se separan en la medida en que el psicoanálisis promueve una teoría de lo singular del sujeto que llega incluso a cuestionar cualquier teoría general del hombre. Admitirán conmigo que el objeto de la antropología es la teoría general del hombre. El psicoanálisis no comparte con ella el objeto. Entonces, es cierto que cuando se ingresa en estos terrenos de lo social, de lo cultural, de la religión, uno arriesga a perderse, porque la reflexión, cuando es psicoanalítica, exige pasar a otra cosa, y se arriesga también a resultar incomprensible, porque las hipótesis del psicoanálisis van a requerir siempre de una explicación adicional, aquella de la cual parten, de la hipótesis del inconsciente y de la realidad sexual del inconsciente. Esto me recuerda a la famosa acusación que se le dirigió a Freud durante mucho tiempo en relación con su pretendido pansexualismo, luego de aparecidos los 3 ensayos de teoría sexual. El pansexualismo fue un término que sirvió para designar de manera peyorativa el psicoanálisis y en ese sentido sirvió de medio para dirigirle una de las más enconadas resistencias. En efecto, a Freud se le preguntaba si no era él quien introducía por todas partes lo sexual, y cómo era que la sexualidad podía ser concebida como una causalidad única de las neurosis y de las dificultades humanas en general. Y aún más, se le cuestionaba la pretensión de universalidad de esa causalidad psíquica inconsciente que es sexual. El tratamiento de la religión como una ilusión no despertó, que yo sepa, la misma animadversión. Pero es cierto que Freud se cuida mucho en su texto. Justamente la sensibilidad frente al tema por parte de algunos de sus más cercanos colegas y colaboradores fue definitiva en la escogencia de la forma que Freud utilizó para expresar sus tesis. La forma del diálogo con un interlocutor ficticio, lo cual, como él mismo dice, le evitaba la seguridad exagerada del monólogo y la tentación de rechazar por anticipado las posibles objeciones. La religión era un tema sensible, y Freud se decide a cuestionar sus fundamentos, así que él esperaba y temía que las críticas que recaerían sobre sí mismo una vez conocidas sus elaboraciones cayeran de rebote sobre el psicoanálisis. Pero también Freud esperaba, y después de él aquellos a quienes nos interesa la existencia del psicoanálisis, que el psicoanálisis pueda ser reconocido como un instrumento de investigación que resulta valioso, puesto que al aplicar sus premisas a la antropología, a la historia de la cultura, a la psicología de las masas y de las instituciones, etc., se abren nuevas posibilidades, nuevas perspectivas tan distintas que permiten ver bajo una luz diferente los problemas ya elaborados. Así pues, a partir del sujeto del psicoanálisis, yo intentaré abordar la significación de la religión y de Dios para el psicoanálisis, para Freud en particular. Puesto que se trata más precisamente en este curso de la significación de Dios, me veo obligada a hacer algunas precisiones que me permitan deslizarme entre una cosa y otra, entre Dios y la religión. Porque es cierto que en la reflexión freudiana, Dios es primero el tótem, y el tótem es la figura o la forma más antigua que asumió la divinidad entre los hombres. Y la divinidad misma anuncia el terreno más amplio de lo sagrado, que no va en lo ominoso, como ya lo vimos en relación con el tabú. Y finalmente, la divinidad hace un largo trayecto desde el politeísmo hasta el monoteísmo, y ahí, solo ahí, la divinidad es Dios. Quedémonos por ahora en la perspectiva más general de lo sagrado y situemos en el centro de nuestra consideración al sujeto. Un sujeto confrontado al enigma de su ser, a la razón desconocida de su existencia, a la muerte sin sentido, al nacimiento. Se trata efectivamente de las cuestiones humanas por excelencia. Eran esos los enigmas que operaban de tiempo atrás como causa para una búsqueda de respuestas que el sujeto encontraba en donde sino
en los sistemas de representaciones que él mismo construía y que le permitían bordear el mundo que habitaba para ponerle un límite, quizás un principio, también un fin. No otra cosa son las ontologías y las religiones. En la cúspide de esa construcción, el sujeto situaba la figura de un otro con mayúsculas, a quien le entregaba la capacidad, la potencia y la sabiduría para formular los elementos simbólicos con los cuales él, el sujeto, se dotaba de una estructura que le garantizaba el funcionamiento psíquico, el pensamiento, el discernimiento, el juicio, y con él las ideas sobre el mundo, sobre sí mismo, los otros y sobre el sexo, el otro sexo, siempre tan enigmático. Y podemos agregar sobre lo inexplicable, los fenómenos naturales, sobre el destino de los muertos, sobre la sexualidad, claro. Y bien, creo que este es el marco de la construcción de las ontologías primitivas o de los grandes relatos, y que es en este marco donde uno puede situar las construcciones freudianas de el porvenir de una ilusión. En efecto, allí Freud dice que lo que él pudo elaborar acerca del origen de Dios es que Dios se presenta como una figura emblemática del otro, de la potencia y la sabiduría, pero que Dios es un Padre enaltecido, es decir, que los humanos depositan en la figura a la que ellos llaman Dios aquello que piensan y esperan del Padre a quien conocen. Y dice también que la añoranza por el Padre es la raíz de la necesidad religiosa. Uno diría que el Padre tuvo que haberles faltado en algún momento, a partir del cual los hijos lo echaron de menos. Y fue la añoranza el material con el que hicieron a Dios. Así pues, el hombre hace a Dios y no al contrario. Es esta idea de la falta del Padre lo que enseguida le permite a Freud sostener que hay un factor que adquiere una enorme importancia para precisar el origen de la religión. Se trata del desvalimiento humano. Como podemos sospechar, el desvalimiento, el desconcierto irremediable del género humano, si bien no se cura, se alivia con la protección recibida de alguien, de un otro, situado en el lugar de quien protege. Me concederán que ese otro puede incluso no tener los requisitos, los atributos de alguien fuerte y poderoso que lo harían intrínsecamente protector, pero si se lo sitúa en el lugar de quien cumple esa función, pues ese es el otro protector. Vemos cuán rápidamente identificamos la función con el ser, si bien sabemos que nadie está a la altura de la función. Tratando de entender el origen de las religiones, Freud pone en el mismo lugar el desamparo del hijo y el amor del hijo por el padre, y poco a poco agrega: no se trata del sentimiento de impotencia del primitivo, escaso en saber sobre el mundo y lo que lo rodea, tampoco exclusivamente de la vivencia del niño, un ser dependiente. Hay una ligazón estructural entre el desvalimiento del llamado primitivo, el del niño y el del adulto, y sostiene que es eso lo que el psicoanálisis puede decir sobre la religión, que las vías de su formación, las de la religión, tienen en el aporte infantil una motivación manifiesta. En este asunto, en el que la religión cuenta con una motivación infantil para su formación, podemos leer que el niño es el padre del hombre y no al contrario. Quizás ustedes han oído bien por dónde va la cosa. La religión implica una suerte de infantilismo. Esa es la posición de Freud. Es como si el hombre, en sentido genérico, tuviera necesidad siempre de contar con otro que lo proteja contra la angustia. Cuenta para ello con un modelo cercano, el Padre, y ese es el modelo para la representación de Dios. Y luego, cada uno recibe esta significación de Dios Padre como parte de todo aquello que hereda de los padres, como parte de lo que los padres transmiten. La religión es un elemento de la cultura. Ahora bien, el asunto es que aquel que es fuente de protección no por eso deja de ser fuente de peligro. He aquí la ambivalencia típica de la relación del niño frente al padre, a quien de un lado admira y ama en cuanto protector y de otro lado desea su desaparición porque le impide el acceso a la madre. En eso consiste el complejo paterno.
¿Y quién no reconoce que Dios se haya escindido en dos figuras? Aquella del Dios celoso de la antigüedad y esta otra más moderna, del Dios todo amor. Pero ustedes ven que en este asunto, poco a poco, yo puedo desentenderme de Dios. Y es aquí donde vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué ha sido de Dios? Voy a hacer un rodeo para contestar. Me voy a permitir preguntarme por el hombre mismo, quien al parecer puede prescindir de Dios. No por el hombre de la antropología, sino por el sujeto del psicoanálisis. La mínima exigencia para poder seguir es situar a este sujeto del que el psicoanálisis se ocupa. Se trata del sujeto de la palabra, del ser humano en cuanto habla y establece lazos con los otros. Ahora bien, este sujeto no ha existido desde siempre, a pesar de las apariencias. No puedo abundar en explicaciones, pero admitamos que el sujeto es una invención de Descartes, así que es relativamente joven. La invención del sujeto por Descartes no es ajena a la invención de la ciencia moderna, y es esta simultaneidad histórica la que nos presenta una paradoja mayor. Pues la vocación de la ciencia es la de la objetivación de lo real, así que el sujeto recién aparecido sobre la escena del mundo está destinado a contar en los cálculos científicos como objeto. De este telón de fondo que tan rápidamente he dibujado, de la ciencia y del sujeto en la época de la ciencia, destaquemos en un primer plano al sujeto del psicoanálisis, aquel que todavía toma la palabra y que por eso estaría llamado a interrogar a la ciencia si toma la palabra y si hay espacio para ello. Pues bien, es ahí donde se sitúa la invención freudiana, su ciencia, entre comillas, del alma, que es la ciencia, entre comillas, del inconsciente. Tal vez resulte ilustrativo y muy interesante recordar rápidamente cómo fue que eso ocurrió. Freud era un médico neurólogo, un investigador antes que clínico, que se dejó impactar por el enigma que en la época, finales del siglo XIX, proponían las histéricas al saber médico. Ustedes saben que se las acusaba de simuladoras, de simular las enfermedades corporales de las que se quejaban y para las que los médicos no encontraban el sustrato estructural o funcional, anatómico o fisiológico. Las histéricas se situaban en una exterioridad con respecto a la racionalidad médica que los representantes de esta racionalidad no podían integrar. Y Freud les da la palabra, le da la palabra a la histérica, asumiendo por supuesto que el síntoma del que sufría portaba una verdad cifrada, para cuyo desciframiento solo ella tenía los elementos, las representaciones reprimidas, los recuerdos olvidados, vaya paradoja, los deseos prohibidos. Así que Freud le da la palabra. Quiero decir que Freud se calla su saber médico y con su acto le otorga a la palabra de la enferma el valor de acto. A partir de entonces las cosas nunca volverán a ser como antes y esto, aunque el modelo de las neurociencias en boga hoy pretenda con furor callar el síntoma neurótico. Ustedes estarán enterados de cómo las explicaciones del psicoanálisis pierden peso hoy día, cuando las determinaciones neuroquímicas y genéticas y la psicofarmacología tienen respuesta rápida para lo que eran síntomas, para lo que antes eran síntomas o sufrimientos humanos y ahora son trastornos, mental disorders. Freud era un representante de la cientificidad médica de su época. Heredó el sujeto de la ciencia moderna, inscrito en el evangelio de sus maestros, quienes juraron defender la verdad, según la cual en el organismo humano solo actúan fuerzas físico-químicas que pueden ser por entero reducidas a leyes biológicas. Freud, no obstante, recibió también otra herencia, la de la llamada filosofía romántica de la naturaleza, que todavía acordaba un lugar en el pensamiento a las cuestiones humanas, a los enigmas humanos, cuyo destinatario no era la ciencia, eran los dioses, quizá. Fue por eso que él pudo interrogar al saber médico e ir más allá. Veamos rápidamente cómo esto se concreta en el caso de la dificultad que representaba la histeria. Alguno vio que la sugestión del médico era tan potente como para causar síntomas artificiales, digamos, y para curarlos, mejor dicho, para suprimirlos mediante una orden hipnótica. Y a Freud le correspondió develar el secreto de lo que ahí se jugaba,
no otro que el poder de la palabra, del que ahora el médico venía a apropiarse. Entonces, frente a ese movimiento en el que el hipnotizador decide utilizar una palabra de mando con el enfermo, el gesto de Freud es doblemente decisivo. Ni hipnosis, porque se trata del poder de un amo, ni sugestión, porque se secuestra la palabra de la histérica. Freud rompe con la hipnosis, luego con la sugestión y luego confía en la palabra. Freud descubre la eficacia simbólica de la palabra para desenredar el síntoma en los laberintos de la asociación libre. Hable de lo que le ocurre, es lo que le dice a su paciente. Sobreentendido, usted sabe aunque no lo sepa. No hubo que esperar a Freud para saber que el sujeto humano, dada su vulnerabilidad, su desvalimiento, siempre se había encomendado a un otro, siempre había depositado en el otro la expectativa de su alivio contra la angustia y el anhelo de su salvación. Como un niño. En ese sentido, lo voy a decir en términos kantianos, el sujeto es un menor de edad. Heterónomo mantiene una relación en la que el otro es siempre quien podría responder por él, pero es él mismo el que inventa al otro. En ocasiones se emancipó del poder del otro, de la tiranía que el otro ejercía. De lo contrario, no habría prosperado el género humano. Pero si bien no hubo que esperar a Freud para saber de la vulnerabilidad del sujeto, sí hubo que esperarlo para que él descubriera que un neurótico es aquel que está esperando la respuesta del otro. Una respuesta que le resuelva el problema de lo que él es, de lo que él desea, de su posición sexuada. Una respuesta a sus enigmas en todo caso, pero no solo eso. Es que Freud descubre al mismo tiempo que la respuesta de la tradición religiosa ya no tiene la misma eficacia. Estamos a principios del siglo XX. Entonces, procede a ordenar los elementos de la escucha de sus pacientes y formula una salida, una alternativa, el famoso complejo de Edipo. Lo que quiere decir que para entonces ya Dios había abandonado los cielos. Cuando Freud dispuso su escucha a la palabra de la histérica, ya Dios había muerto. De lo contrario, no habría podido abandonar él mismo el lugar del amo médico para darle la palabra a quien no ocupaba ningún lugar social que se le reconociera. Que hoy la muerte de Dios se nos presente con rostros distintos es otra cosa. Uno puede sospechar que los sujetos de Freud, en tanto sujetos históricos, intentaron tomar a su cargo aquello que previamente depositaban en el otro divino, universal, ahora venido a menos. Buscaban en ese sentido una salida menos infantil, siempre en términos kantianos, que de todos modos se traiciona porque efectivamente, abandonados de Dios, se dirigieron a la figura de autoridad que tenían a mano, al Padre, a quien se encuentra desde entonces en el centro de la cuestión del complejo de Edipo. Y por esa vía se acogieron a la neurosis, que consiste, como Freud mismo pudo develarlo, en una religión privada. Esto dice Freud a propósito del extraño obrar compulsivo de un neurótico obsesivo. Abro comillas. Fácilmente se advierte dónde se sitúa la semejanza entre el ceremonial neurótico y las acciones sagradas del rito religioso. En la angustia de la conciencia moral a raíz de mis omisiones, así como la escrupulosidad con que se ejecutan los detalles. Igualmente notables, empero, dice Freud, son las diferencias tan flagrantes algunas que vuelven sacrílega la comparación misma. La mayor diversidad individual de las acciones ceremoniales neuróticas, por oposición a la estereotipia del rito, del rezo, el carácter privado de aquellas por oposición al público y comunitario de las prácticas religiosas, pero sobre todo esta diferencia. Los pequeños agregados del ceremonial religioso se entienden plenos de sentido y simbólicamente, mientras que los del neurótico aparecen necios y carentes de sentido. Aquí la neurosis obsesiva ofrece una caricatura a medias cómica, a medias triste de religión privada. Cierro las comillas. El famoso complejo de Edipo. Solo la trivialización del psicoanálisis reduce el Edipo a una puesta en escena en la historieta familiar infantil del amor por la madre y el odio por el padre. El Edipo es más que eso.
El Edipo estructura el psiquismo humano, produce el deseo humano, establece la diferencia entre las generaciones y también la diferencia entre los sexos. Pero para que tenga ese valor fundamental hay que situarlo en su articulación con aquello que en la teorización psicoanalítica se llama complejo de castración. La castración es una operación simbólica cuya función es inscribir la falta insoslayable de la madre que ha sido prohibida por el Edipo. Es a esa falta a la que el psicoanálisis llama deseo. Así, la castración simboliza la falta que el Edipo introduce para constituir el deseo. Y el sujeto pone esto en manos del padre. ¿Por qué? ¿De dónde le viene al padre la posibilidad de cumplir con esa función que es la de ser el agente de la castración? ¿Y de dónde le viene el nombre con el que se lo nombra, nombre del padre, cuyos ecos no podrían ser más religiosos? Estas son cosas un poco complejas, pero hay que decir que Freud se formuló la pregunta y que para responderla él inventó un mito, del que se dice que es el último mito de la modernidad. Es un mito de los orígenes de la humanidad en el que la figura de un protopadre originario, una vez asesinado por los hijos que rivalizaban con él, adquiere la consistencia simbólica de la que deriva su nombre, el nombre del padre, e inventa, por así decir, la función paterna. Pero la cosa no queda ahí, porque el ejercicio de la función paterna, si bien requiere de un nombre que lo autentifique, de un nombre en nombre del cual se cumpla, requiere también de un padre real, el que se la juega en el complejo de Edipo como agente de la castración. El complejo de Edipo es una suerte de repetición del momento crítico por el cual la humanidad tuvo que pasar en el mito de Freud para humanizarse. Uno lo sabe. No porque un niño nace es ya humano. Para que sea un humano, otra cosa debe agregarse a su nacimiento. Lo que el padre le hereda, digámosle así, que es la condición de posibilidad de un deseo, pero el deseo se apoya en una falta. Y bien, el padre transmite la falta, la misma que los hermanos de la horda freudiana debieron asumir entre todos para asegurar la convivencia común y para impedir que cualquiera viniera a situarse en el lugar ahora vacío del protopadre. Esa falta es la falta del objeto, la falta de la madre, objeto primordial, prohibida para el hijo como condición del deseo. Por eso se dice que la función del padre es unir el deseo a la ley, y la ley es la castración. Ya con esto podemos pensar que lo humano se hace humano en ausencia del soplo divino. Así pues, el mito freudiano pudo inventarse, como dice Lacan, en una época en la que Dios ha muerto, no en otra. Freud dirigió las cosas de lo humano, es decir, la falta incurable, a una representación que ya no era la representación del Dios único del monoteísmo, de la que hasta ayer los hombres dependían y en la que creían en buena medida porque todos compartían la misma creencia. En eso radica la fuerza de la creencia, la fuerza de los ideales, no en su contenido propiamente, sino en el hecho de que todos creemos en ellos y así nos encontramos del mismo lado. Y no solo nos encontramos del mismo lado, sino que contamos con la misma figura para identificarnos, a partir de lo cual podemos reconocerlos entre nosotros como hermanos y sostener un lazo, un vínculo social. Digamos, ya para volver al porvenir de una ilusión, que Freud revela el lugar de la religión en la vida humana. La religión es un medio, no un fin. La religión permite a los hombres soportar el peso de la vida, y soportar el peso de la vida, dice Freud, sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. Pero el recurso a la religión es el recurso del menor de edad. Freud se muestra en su juicio como alguien que pone por encima la razón. De las ideas religiosas dice que adquieren un peso enorme y que son apreciadas por los hombres en correspondencia con el socorro que ofrecen a su desvalimiento, a su insignificancia. Y además, esas ideas están sostenidas en preceptos, en renuncias. Así el sujeto se cree que las prohibiciones son cosa de la voluntad divina a la que tendrá que acogerse cuando se trata de la condición misma del humano. En fin, las representaciones religiosas constituyen un modo de realización de los anhelos más antiguos de la humanidad,
ser protegido incluso del peligro que representa uno para sí mismo y ser amado sin restricciones, lo cual no es más que una ilusión. Y Freud, el racionalista, guarda a su vez la ilusión de un tiempo mejor en el que el sujeto, haciéndose cargo de lo suyo y en principio de su falta constitutiva, pueda abandonar a Dios, como si Dios no los hubiese abandonado ya. Y más aún, Freud cree que será la ciencia la que nos permitirá dar el gran salto. Así, dirigiéndose a su interlocutor imaginario, le dice: creemos que el trabajo científico puede averiguar algo acerca de la realidad del mundo, a partir de lo cual podemos aumentar nuestro poder y organizar nuestra vida. Si esta creencia es una ilusión, estamos en la misma situación que usted, pero la ciencia, por medio de éxitos numerosos y sustantivos, nos ha probado que no es una ilusión. Lo que Freud no percibió es que la ciencia estaba destinada a ocupar en la modernidad tardía el lugar de la religión, no para un más, sino para un menos en el orden de lo subjetivo. Es a esto a lo que alude mi título. La apuesta de Freud fue, por decirlo menos, incierta. Cuando más arriba decía que en ocasiones los hombres pudieron emanciparse de la tiranía del otro y que así el género humano pudo prosperar, a veces uno piensa que prosperó demasiado, a tal punto que toda su inventiva y su capacidad de creación puesta en juego para resolver los enigmas humanos condujeron las cosas al otro lado del enigma, la ciencia. Se trata efectivamente de una creación humana altamente significativa, pero sabemos bien de qué manera la ciencia moderna poco a poco se empoderó, como se dice ahora, desechando por irracional cualquier explicación del mundo y del humano que no se sostuviera en los marcos de su estrecha racionalidad. La ciencia rechazó el mito, la historia, el relato y hasta la nostalgia del relato. Y en ese movimiento descalificó ella misma la pretensión de universalidad de las invenciones humanas que habían dado lugar al otro, a Dios. La ciencia dicta las normas hoy y prescribe lo que está bien y lo que está mal, como antes lo hacían los padres, amparados en un poder que les venía del otro. La ciencia dirige y ordena sin que entre sus cuentas, que son las de la exactitud, tengan un lugar la ética o simplemente una verdad que no se reduzca a la verdad de los hechos. Por la ciencia, los dioses abandonaron el cielo. Llegado ese momento, una crisis se abatió sobre la modernidad. Es el momento en que Freud propuso su complejo de Edipo, cuando el sujeto al que le dio la palabra ya había sido expulsado de su subjetividad, por la irrestricta voluntad objetivadora de la ciencia. Hay quienes sostienen, porque quizá creen en otro determinismo, que a partir de entonces el ser humano se convirtió en el apéndice de la máquina y que cuando las cosas se hicieron mucho más complejas, dado el matrimonio entre la ciencia moderna y el capitalismo globalizado, el sujeto respondió a la oferta de los objetos del mercado en la sociedad de consumo, corriendo el riesgo de consumirse él mismo en ese consumo, como un objeto. Pero uno puede, no obstante, seguir pensando freudianamente. Esa es mi apuesta. Y considerar que el hombre se halla hoy escindido, dividido de una manera novedosa, pero dividido al fin, entre lo que él es como sujeto a la ciencia, sujetado a la ciencia, y lo que no ha dejado de ser. Quiero decir que por un lado está la parte del sujeto que cree que la ciencia dispone de los medios para describir y explicar el funcionamiento del mundo, todo, incluso los grandes enigmas de la humanidad, y que está en capacidad de decirnos cómo vivir, cómo detener la muerte, cómo suspender la enfermedad, incluso cómo hacer los niños. Y de otro lado está la parte del sujeto en falta de apoyo a su desvalimiento, necesitado aún de reconocer el sentido de la vida y de su destino, capaz de requerir la presencia de los otros. Aprendimos con Freud que el deseo es una falta incurable. ¿Habrá dejado de serlo? Bueno, muchas gracias, profesora. Tenemos 15 minutos de descanso y volvemos a la sesión de preguntas.
tardes.